¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este su programa de literatura, El Juego de la Vida. Hoy nos visita una escritora realmente extraordinaria, digna de admiración. Ha escrito una trilogía de novela erótica muy llevada hacia lo más profundo y lo más íntimo de las sensaciones y de los encantos del ser humano. Y una última, la más reciente novela, Los crímenes de Hamlet. Ha dado el salto del nado en las aguas, no diré turbulentas, pero sí interesantes, del erotismo hacia el terror. Vamos a dar la bienvenida a Malenka Ramos. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, Malenka? ¿Cómo Encantada. estás? Bien, muy bien. ¿Estás Gracias. bien? Sí. ¿Sí? ¿Segura? Uh-huh. Oye, ¿tú dónde vives actualmente? Yo en Asturias. En Oviedo, Sí. ¿no? Leí que vives en Oviedo. Nací y vivo allí, sí. ¿A qué te dedicas? Aparte de escribir, lógicamente, Bueno, ser una escritora tan reconocida. Tengo una librería. No sé, por eso te lo pregunto. Sí. Y esta librería está también en Oviedo. Exacto, Muy sí. bien. Cuéntanos un poquito sobre ti, ¿sí? Por parte de tus padres, tus ascendientes, ¿tienes alguna rama literaria? ¿Alguien que se haya dedicado a la literatura? Mira, no, pero mis padres siempre tuvieron una biblioteca en su casa. Entonces, aunque nunca nos forzaron a leer, siempre los teníamos a mano para cogerlos cuando quisiéramos. Era una habitación común. Y yo creo que fue a raíz de ahí, de la curiosidad, donde empecé a leer mucho más ya desde pequeñita. Sabes que los muchos escritores que han pasado por este programa, que hemos tenido el honor de entrevistarles, nos han contado que un buen escritor es un buen lector. ¿Tú consideras esto? Eso es imprescindible, yo creo, sí. Sí. Si no lees, yo creo que no seríamos capaces de escribir. ¿Cómo nació tu vocación artística? Yo creo que la tuve ahí siempre. Siempre me gustó escribir. Yo estaba en clase y estaba escribiendo. Eran las fiestas de los colegios y teníamos que preparar algún concurso de literatura y me presentaba todo. Entonces siempre me gustó, es algo que estaba ahí y bueno, lo fui desarrollando con los años hasta que me hice más mayor. Pero sin embargo no estudiaste literatura, lengua, te decidiste por estudiar empresariales. Sí, correcto. ¿Por qué? Bueno, yo creo que era lo que teníamos que hacer de aquella, ¿no? Era como la carrera que servía para todo. Y también trabajaba y bueno, pues entonces siempre me gustó, siempre escribí, pero estudié una rama que no tiene nada que ver con la literatura. Bueno, pero te ayudó, presumo, a crear un esquema, a organizarte. Eso sí, a y una llevar la rutina. disciplina. Y una rutina, correcto. Sí, una rutina. Sí. Cuéntanos cuándo empiezas a escribir formalmente. Mira, yo escribí mi primer libro, que además se publicó no hace mucho, que era La princesa de mármol y cristal, con 24 años. Pero claro, de aquella era muy difícil publicar. Y recuerdo que cuando empecé a presentar mis manuscritos a los agentes literarios, me decían que era una novela muy bonita, pero que era súper difícil para un autor novel entrar en el circuito literario. Uh-huh. Yo creo que fue ahí donde yo cerré mi primer libro. ¿Qué edad tendrías aproximadamente? 24, 25 años, más o menos. ¿Y luego? Luego empecé a publicar en blogs de literatura, foros de escritos y hice una apuesta con una amiga a ver en qué sección había literatura romántica, erótica, histórica. Teníamos más lectores y fue donde empezó lo que luego se convirtió en la trilogía Venganza. La trilogía Venganza, la novela erótica. Sí. Ahora entraremos ahí. Sí. Qué importante, ¿no? No darse por vencido e incluso autopublicarse. Sí, yo creo que sí, porque no es fácil y no siempre es el mismo método para todos. Entonces es darte a conocer en un mundo donde hay muchísima gente. Así que la trilogía Venganza, esta trama de novela erótica, fue por una apuesta. Sí. ¿Cómo se llama esa amiga? Bueno, hay que felicitarla. Es una amiga que tengo y hay que agradecerle, además. Y además yo me acuerdo Pero que cuando... cuéntame, ¿en qué consistió la apuesta? ¿Y si perdías? No, era simplemente cuántos lectores teníamos las dos más cantidad de lectores en la menor cantidad de tiempo. Sí, y me acuerdo que los primeros relatos de la trilogía tuvieron pues casi 1 millón de lectores. 1 millón de lectores. ¿Pero esto lo subiste a alguna red? Sí, eran foros, blogs que existían y los íbamos subiendo y íbamos leyendo y viendo cómo había funcionamiento. Había un pequeño chat debajo donde la gente iba comentando y se formó un equipo de gente que iba discutiendo sobre lo que iba a pasar, lo que iba a suceder y bueno, a raíz de ahí... Bueno, además lo narras en primera persona. No.
No es el No, no, es no. el narrador omnisciente. No, Entonces. sí. Lo que pasa es que empieza siempre con una carta del protagonista. Oh. Sí, 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 que es un poco así dura. Porque aquí inicia con odio. No te acuerdas de mí, ¿verdad? Tú eras una hermosa princesa en un instituto con apenas 15 años y yo, bueno, continúa. Es decir, esa es la carta que envía A la persona de la cual se va a vengar. a la persona a la cual se va a entregar, que luego lo desarrollaremos más adelante. Y ahí inicia el lado erótico. Sí, un erotismo bastante fuerte, que quizá ahora no sería tan fácil publicar porque antes había quizá un poco más de manga ancha a la hora de escribir determinadas conductas sexuales que ahora pueden ser un poquito más delicadas, ¿no? ¿Cómo qué, por ejemplo? ¿Cómo? Cuando dices un erotismo bastante fuerte. Sí, ¿A porque qué te bueno, refieres? hablamos, por ejemplo, de la moda que empezó con 50 sombras de Grey, y empezaron a salir muchos autores que escribían erótica un poco más Bueno, pero violenta. eso no es erotismo fuerte, ¿no? Bueno, depende de a lo que tú llames. Esto es como la belleza, es subjetivo. Es Entonces, subjetivo. bueno, sí que es cierto que fueron unos libros muy polémicos que me dieron bastante caña. Bueno, y lo necesario como para que Planeta te fiche. de Sí, inmediato. sí, de aquello gustó bastante y bueno, se publicó y gracias a eso yo pude escribir lo que realmente quería y a lo que verdaderamente yo hacía. Que eran tus thrillers de terror. Exacto. ¿Sí? Terror, misterio. A ver, Malenka, pero sigamos en la novela erótica. Cuando tú iniciaste la escritura en la novela erótica, ¿tenías un esquema, tenías ya establecido cómo iba a iniciar, cómo iba a terminar No. esa historia o te dejabas llevar por No, por la no, narrativa? los personajes iban, pero me pasa siempre, los personajes iban evolucionando y iban desarrollándose. Ellos siguen el ritmo y lo marcan ellos. Eso es algo que siempre me pasa. Ese ¿eh? no generas un esquema. Yo genero un esquema de lo que quiero, de cómo quiero desarrollar el argumento, una especie de escaleta. Pero luego, como digo, siempre los personajes hacen lo que les da la gana. ¿Y la construcción de los personajes? ¿Tienes alguna técnica para ello? No tengo ninguna técnica en la que me base. Yo creo que es la capacidad de visualizar las situaciones como si fuera una historia real, una película, algo cinematográfico, y entonces es como que sobrevuelas los distintos escenarios y las distintas personas y te vas familiarizando cada vez más y a medida que desarrollas el argumento y la historia, esos personajes se hacen más tuyos. ¿Tú te consideras una mujer sensual? Bueno, eso tendrían que decirlo, yo no lo sé. Si tú te consideras. Sí, yo me considero un poquito sí. Te pregunto esto por cómo se puede escribir de lo que uno no sabe, ¿no? Sí, bueno, se puede escribir de ¿Se lo que puede uno no escribir, sabe. tú crees? Sí. Bueno, pero aquí tú lo has desarrollado de manera magistral. Por tanto, lo conoces perfectamente, la sensualidad, el Vamos a ver, erotismo. todas las mujeres conocen la sensualidad y la que te diga lo contrario miente. Nos está mintiendo, ¿no? Exacto. Pero bueno, sí que es cierto que tienes que documentarte mucho también, ¿eh? Porque hay muchos personajes, hay muchas historias, muchas vidas, y entonces es muy difícil que la gente haya vivido algo y lo pueda volcar. Es imposible. Es una novela muy coral. En este caso, Venganza es una novela muy coral. Hay muchos personajes. ¿Tú crees que las relaciones sexuales, en cierta medida, deben estar plenamente ligadas al amor? ¿O puede existir, y nunca mejor dicho el término, puro y duro sexo? Puede existir de todo. Y sobre todo actualmente donde el nivel de sensibilidad es mucho más pequeño que hace muchos años. Puede existir una relación de amor, puede existir una relación de amor y sexo y puede existir una relación de sexo solamente. Te pregunto eso porque había una serie de ensayos que explicaban que para una mujer era muy complicado, muy difícil, poder mantener una relación sexual con una persona que no amaba, que no tenía esa admiración, ese placer, esa sensualidad hacia la otra parte. Ya no hablo varón o mujer, hablo y esto lo decían en base a una cantidad de entrevistas que se hicieron con prostitutas. Decían que era muy duro el oficio de la prostitución, básicamente por esto, porque era mantener relaciones sexuales con personas que no querían, que no les gustaba absolutamente para nada, es decir, que no amaban. ¿Tú consideras que lógicamente, sin generalizar, ¿no? Sin generalizar, Es complicado. pero se puede dividir realmente una relación sexual plena, erótica, entregada del amor? A ver, es que me preguntas algo que claro, a saber, somos muchos. Yo creo que sí. Me interesa tu opinión. Yo creo que sí.
Otra cosa es que te diga que creo que sí, luego seamos capaces de hacerlo, ¿me entiendes? Yo creo fríamente, desde fuera, yo creo que sí se puede. Ahora tienes que verte involucrado en ello. Entiendo. Y cuéntanos, ¿cómo nació la trilogía? ¿Porque tú ya tenías establecido que iba a ser una trilogía o te llevó el superventas No, de me la llevó. primera? No, cuando yo ya lo presenté era una trilogía. Lo que me arrastró fue las ganas de la gente cuando lo leía, que se fueron haciendo capítulos y capítulos y aquello no terminaba. Entonces acabó siendo una trilogía por el tamaño del libro, si no. Y quedó así como trilogía erótica y bueno, pues nada, ahí salió y se armó la de Dios. Entremos a la novela de thriller, ¿sí? ¿Tú tienes algo que ver en la portada? ¿Tú opinas en el diseño de la portada? Yo he tenido mucha suerte con las editoriales que he trabajado. Y, por ejemplo, Anaya tiene un sistema de portadas que te mandan, primero te dicen que te piden una idea de lo que tú quieres tener, lo que tú quieres mostrar, y con esa idea que tú les das te ofrecen muchas opciones de portada para que tú escojas. Yo he tenido la suerte de que siempre, pasándome muy poquitas, siempre he dicho esta. O sea, nunca he tenido que cambiar nada. Hay gente que le cuesta más o que no llegan a la idea que ellos quieren, pero yo jamás he tenido problema y la verdad es que siempre ha sido muy sencillo. Cuéntanos, a grosso modo, ¿de qué tratan los crímenes de Hamlet? A ver, Los crímenes de Hamlet es una historia de la aparición de una serie de muertes que se parecen a los crímenes cometidos por un hombre que lleva 20 años encerrado en una cárcel de máxima seguridad. ¿Qué pasa? Que él no puede ser, pero se asemeja muchísimo. Y el problema es que cuando aparecen estas mujeres, aparecen flotando en el río, decoradas con flores, como el cuadro de Ofelia de Hamlet, y eso es idéntico a lo que hace este hombre. Pero es que al mismo tiempo, en el momento que aparece la primera muerte, empiezan a ocurrir cosas extrañas en el pueblo en el que sucede. Y es un poquito la historia de cómo se desarrolla esta sucesión de crímenes y lo que pasa alrededor y en el bosque. Y recuerdo que esos eventos ocurren en Asturias, ¿no? Sí. ¿Qué lugar es tan mágico, no? Galicia, sí. Asturias, sí. el País Vasco, lugares de hechiceros, de brujas, y esta persona, sin que lo adelantes, este ser, este individuo que comete los crímenes, creo que es sobrenatural. Mira, o no se sabe. Te lo puedo decir porque no adelanto nada en el libro. El cortador, que es algo que aparece en el bosque, es un personaje folclórico que casi no se conoce asturiano. Y era un personaje muy siniestro que utilizaban las madres para asustar a sus hijos, para que se lavaran las manos, porque les decían que si no se limpiaban, vendría el cortador y se las cortaría. O sea, en estos tiempos te quitarían al niño, pero sí. Y entonces, en base a ese personaje, pues surge la idea del cortador y todo lo que sucede en torno a este personaje. Para llevar a cabo la redacción, la narrativa de este libro, ¿utilizaste la misma técnica que en los anteriores? Sí, yo creo que sí. A ver, no me paro a pensar en las técnicas que utilizo porque es mucho también te viene la inspiración y hay veces en que funcionas muy rápido y otras veces que haces un esquema, el esquema te sirve a la perfección, otras veces el esquema no te vale para nada, pero siempre intento seguir un mismo esquema, aunque luego, ya te digo, no me vale para nada en mi caso. Ya te entiendo. Sería genial que compartas con nosotros cuál es tu rutina, si es que la tienes. ¿Tienes alguna rutina? Ninguna. Ninguna. Yo me levanto y cuando tengo una idea en la cabeza estoy todo el tiempo con la idea en la cabeza. Voy a trabajar con la historia en la cabeza. Voy en el coche con música que me relaciona a la historia que voy a crear. Cuando tengo tiempo escribo, cuando llego a casa escribo, cuando estoy acostada y se me ocurre una idea me tengo que levantar y tengo que bajar a escribir lo que se me ocurre. Llevo conmigo siempre una libreta, esto cuando estoy en mitad de proceso creativo, no siempre. Sí. Y siempre estoy anotando cosas que me surgen que me pasan por la cabeza. Unas las utilizo, otras no. Es un poco como... Es horrible, de verdad. ¿Hay muchos asesinatos en tu más reciente novela? Muchísimos. Y en la que viene más, que yo tengo en la cabeza y digo, si tuviera que volver a hacerlo, yo no sería capaz. Curiosa la conducta humana, ¿no? Sí. ¿Por qué nos gustará los thrillers? ¿Por qué nos gustará leer de asesinatos? Sí. Y de monstruos. Sí, y el miedo. Y el miedo. Y el miedo. Pero el miedo, no el sangriento ni el sanguinario, el miedo, lo que está detrás de la puerta y que todavía no sabes qué hay. El suspenso. Sí.
Qué lo que te grande. imaginas. Qué grande Albert Hitchcock, ¿no? ¿Te Sí, acuerdas? con los pájaros. Con los pájaros. Que parecía, con Psicosis, parecía una impresionante. tontería, pero aquello era... Ese es el miedo psicológico. Y sobre todo lo que tú te creas en la cabeza, que al final no es lo que crees, o a lo mejor lo que parece paranormal está aquí, o no. Nunca lo sabremos. Y cómo él admiraba además tanto a Edgar Allan Poe, posteriormente, bueno, el genio del thriller y del suspenso, nuestro querido Stephen King. Y Lovecraft. Y Lovecraft, Fascinante. claro que sí. Claro. ¿Cuál es tu escritor favorito? A mí me gusta mucho Matches, me gusta mucho Lovecraft, me gusta mucho... Yo empecé de niña leyendo mucho Anne Rice, que fue la que me metía en estas historias de vampíricos, Claro. románticos, muy elegantes. Y bueno, lo que más he leído, yo creo, también es policíaca, Abercrombie, es que leo un poquito de todo, ¿no? Pero en terror los clásicos, sí. Y esta leyenda de este cortador, ¿llegó a existir realmente? ¿Llegaron Dicen a ocurrir que sí. una serie de asesinatos y de No. o niños con las manos cortadas? No, bueno, no llego a saber si alguna madre se animó a cortar la mano en plan venganza, pero el cortador dicen que sí, que ahí estaba. ¿A día de hoy estás trabajando en alguna otra novela? Sí, ya publico en breve la próxima novela. ¿Con qué editorial? Anaya otra vez, Contraluz. Anaya. Sí, sí, ¿Estás sí. contenta con Anaya, no? Sí, sí, sí. ¿Y nos puedes adelantar un poquito de qué se trata? Crímenes, andenes abandonados y máscaras japonesas. Oh, pero que se va a desarrollar entonces con personajes Va a haber de la una... Yakuza, quizás. Bueno, no, va a haber una serie de sucesos aquí y van a estar relacionados con lo que pasa en un Tokio bastante folclórico. Ya sabes que este programa se basa mucho en el proceso creativo. Los escritores, los lectores que te admiramos, que te siguen, y algunos que anhelan escribir también, Sí. pues siempre están pendientes de los pequeños secretos, ¿no?, que sus artistas puedan compartir con ellos. ¿Cuál crees tú que es tu secreto o de lo más profundo del tuétano de tu técnica que te lleva a poder culminar una obra? Mira, lo primero, que tengan muy claro que es una carrera de fondo, que no existe el éxito inmediato y que se puede tener mucho talento, pero desgraciadamente el talento, si no va acompañado de la suerte, que a veces la suerte es más importante que el talento, cuesta mucho trabajo. Pero si te gusta, y sobre todo si te gusta escribir, lee mucho. Pero disfruta lo que leas, no leas por obligación. Aunque te guste leer cosas que digas, no le va a gustar al resto de la gente, lee y disfrútalo. Y si lees mucho vas a poder escribir bien. Qué interesante. ¿Y tú te has basado tu estilo en algún escritor en especial? Pues la literatura no está mal imitar, ¿eh? No, yo creo que aparte de ser una mezcolanza de muchos autores y muchas técnicas que te van quedando, que te quedan como una especie de patina, o sea, no te queda ahí en la memoria, no te das, yo creo que ni cuenta. Cada uno tiene su propio estilo y tú lo vas desarrollando con los años y cambia, porque tu estilo con 25 años no es tu estilo con 40. Tus escritores preferidos a lo mejor dejan de ser preferidos y se convierten en algo mediocre quizá. Desde el respeto, sí, ¿no? luego. Y buscas otro tipo de autores, te gustan otros diferentes. Entonces, yo creo que a lo largo de la vida tú vas desarrollando tu estilo. ¿Y tú escribes a mano, escribes directamente en el ordenador? Yo hago garabatos a mano y escribo en ordenador. Interesante, interesante. Una vez que terminas el manuscrito, Sí. ¿lo sometes directamente al editor o alguien lo lee previamente para que te dé su opinión? A ver, yo cuando termino acabo loca, ¿no? Porque como estás tan metido en el asunto, acabas que no sabes ni dónde estás. Y lo dejo reposar, es importante. Lo dejas reposar porque escribes a veces por impulso, ¿no? O quieres acabar un capítulo porque tienes mucha información en la cabeza, queda muy bien en tu cabeza y lo quieres volcar antes de que se te vaya. Entonces lo dejo reposar y luego lo vuelvo a leer, pero siempre se lo mando a Joan Bruna, que es de mi agencia de representación, que fue el primero que me leyó y es la persona más crítica conmigo.
Entonces yo se lo mando a Joan Bruna y es él el que me empieza a dar... Un gran conocedor, además, lógicamente. Sí. ¿Tú crees que el tener, el regentar una tienda de venta de libros te ha permitido poder observar qué es lo que le gusta al público o cuáles son las mayores ventas del estilo de las novelas? A ver, a la gente le gusta, primero, lo que está de moda. La gente también busca desconectar del mundo y de los problemas. Y a veces la novela ligera es muy buena para hacer ese tipo de acto, ¿no? El salir de tu día a día y no meterte en una novela histórica muy cargada, que a lo mejor te requiere una concentración más. Entonces, lo que más se vende, pues el bestseller, lógicamente. Y luego sí que es cierto que hay gente que es muy de autores determinados. ¿Pero eso ha influido en tu decisión de continuar haciendo thrillers? No, es porque me gusta. Yo lo que leo es lo que me gusta escribir. Entonces, como lo que a mí me entretiene es lo que yo quiero escribir, porque entiendo que si a mí me entretiene a más gente, es con lo que yo me lo paso bien. Entonces escribo no por obligación, sino por placer. Estás ahora en toda la promoción de la novela, ¿no? En breve empezamos con la nueva, sí. Esta ya pues, salió el 23 de febrero sí. de tal y bueno, ya más o menos seguimos haciendo promociones porque aquí en Madrid hay gente que sigue moviendo los libros y les gusta seguir haciendo promociones, pero ya la conecto con la siguiente. Ahora que ya has pasado al papel, ¿consideras que es importante mantener las obras digitalmente? A ver, digitalmente tienen que estar también. Estamos en una época donde lo digital es importante. Cuando tú te vas de viaje, llevarte 5 o 6 libros a veces es bastante tedioso. Entonces, lo digital también es bueno. Es bueno que los libros estén en todas partes. A algunos nos gusta papel. A veces es cómodo llevarlo en digital. Entonces, deben de estar en todos los formatos. César Vallejo, Stevenson, Borges... ellos mantenían permanentemente de que el artista en algún momento debe hacer referencia, bueno, Vargas Llosa también, en algún momento deben hacer referencia al tema social, al lugar donde residen, donde viven. Ahora, aparentemente, estamos viviendo tiempos convulsos. Sin entrar en política ni en el fondo, ¿tú crees, como artista, como autora, como escritora, que en algún momento puedes deslizar ideas políticas, sociales, incluso en una novela mágica como esa? A ver, los autores podemos meter ideas políticas sin ser personales entre los diálogos de los personajes si quisiéramos, claro. ¿vale? Pero yo creo que las cosas se tienen que decir cuando pasa lo convulso. No cuando se está en el momento de... Porque escribimos para todo el mundo. Claro. Escribimos para derecha, para izquierda, para centro. Entonces, yo no estoy a favor de volcar ideas personales de un autor en un libro, y menos en un thriller de ¿Tú consideras que un ficción. artista debe ser apolítico? Un artista, ¿no?, debe ser... Bueno, no, él puede tener su propio pensamiento político y estar a favor o en contra de lo que está pasando o lo no está pasando, pero déjalo fuera de tu libro. Y más adelante, si tú quieres hacer algún comentario, sí puede ser, pero en el momento más álgido, ahora mismo, no, yo no lo haría. ¿Qué te ayuda a decir? ¿Tienes otras historias en mente en tu abanico creativo? ¿Tienes distintas historias? Sin embargo, sí, dices, pues mira, voy a escribir esta. ¿Por qué? ¿Qué te ayuda a decidir esto? Tampoco lo sé. O sea, es que me viene a la cabeza. O sea, yo tengo... Alguien te lo dicta. Sí, no será el cortador, ¿eh? Yo creo que sí, que hay algo que cuando dicen que hay que te inspiran, que hay algo ahí, yo tengo esa sensación porque tengo a lo mejor 2 ideas, 3 ideas en la cabeza, o tengo un proyecto metido en la cabeza y de repente aparece algo similar que tú llevas dándole vueltas o que se asemeja un poco a la línea que tú estás buscando y me fastidiaron. Entonces, yo creo que es una serie de señales y sobre todo la cabeza que te dice, tira por aquí, tira por aquí. Y si no lo consultas previamente con el editor, no, con alguien, no ves si quizá este libro vendería más por el tema. No, los editores, no, porque cuando estás en una línea de thriller, misterio, más o menos todo se mueve un poquito por historias. Siempre busco algo innovador, algo que... Pero al final me sale, o sea, no es que me ponga a abrir un libro y empiece a pensar, a ver, ¿qué personaje podría yo coger? No, es una idea que me ronda en la cabeza. De hecho, yo tengo un relato de terror en una antología
con varios autores, que yo ese relato lo soñé. Qué interesante. Yo soñé, bueno, no el relato entero, pero yo soñé la idea de ese relato, me desperté con una pesadilla. ¿Qué relato fue? Margot. Margot. En una antología que se titula Oscura. Sí. Y yo me desperté fatal, porque fue tétrico, ¿no? Lo siguiente, y me acuerdo que me quedó la idea en la cabeza y poco tiempo después me dijeron, oye, ¿podías participar en una antología de terror? Y yo dije, ostras, con ese. Y desarrollé la historia que yo soñé y me parece una historia bastante tétrica. ¿De qué era? ¿De qué trataba? Pues es la historia de un hombre que cuenta su vida en un campamento de verano, en sus vacaciones del 90 y tantos, cuando se juntaban niños, y su experiencia con una niñera que cuidaba de ellos, que se llamaba Margot. Y que en un momento determinado Margot entró en el lago y no volvió a salir. Pero Margot volvía a visitarlos cada noche en ese lago. Y estando de adulto, Margot seguía con él. Qué interesante. Pero ¿y al final qué era? ¿Un esquizofrénico o realmente? No, tienes que leerlo. Tienes que leerlo. Además son 20 paginitas en oscura. ¿Crees que el hecho de haber nacido, crecido en un lugar tan mágico, tan cargado de historia, tan lleno de leyendas, te ayudó y te formó y te preparó para ser escritora? Mira, todo lo que nos rodea te da ideas de historias. Yo, en donde vivo, tengo unos bosques espectaculares. El bosque es un personaje. Tengo casas victorianas o de indianos maravillosas. Una casa es un personaje. O sea que realmente al final, si tienes imaginación, te gusta y escribes, cuando te sitúas en un ambiente idóneo o ves algo, dices, aquí hay una historia. Y sí que nos ayuda. Interesante. Esta nueva historia que estás escribiendo, ¿cómo sabes? Pues ya nos has dicho que no tienes un esquema. ¿Cómo sabes cuándo debe terminar la historia? Porque ya puestos, eso podría ser infinito. Sí, pero bueno, a ver, yo creo que el esquema en mi cabeza siempre lo tengo, ¿no? Sé más o menos un poco dónde quiero empezar, por dónde quiero ir y a dónde quiero llegar. Luego lo que pasa en ese espacio de tiempo es una locura, al final es una locura, pero más o menos sí que sé un poquito cómo quiero desarrollar la historia. Lo que pasa es que es cierto que luego todo cambia, pero bueno, se consigue, se consigue. Cuando tú terminas de escribir las novelas, ¿las relees? Sí. ¿Ya publicadas? No, publicadas nunca. ¿Ya publicadas? Publicadas nunca. Y me di cuenta cuando me hiciste la pregunta que me comentaste. Sí, cuando conversábamos anteriormente. Sí, sí, sí. Y digo, no las leo nunca, tengo pánico. Yo creo que es algo que no hago. Hay que corregir aquí, no lo guardo ahí. Aquí. No, cuando ya no tiene remedio, lo mejor es no, ya ahí. Además, luego tienes un montón de lectores que te comentan y que te dicen y tú dices, bueno, salió bien. Importante es la crítica también, ¿no es bueno, cierto? La crítica es buena, la crítica buena y la crítica mala siempre es buena. O sea, y al final tú expones un producto, un trabajo, una idea y la gente tiene derecho a opinar. La crítica del que conoce también. Bueno, porque sí. hay gente que, todos somos se atreve críticos, a criticar cuando no son capaces de emitir una línea. Es que es increíble. Bueno, claro, también tienes que ponerte en la posición de los escritores, ¿no? Y sobre todo de lo que ellos quieren expresar. No es lo que tú te gustaría haber expresado. Tienes que darte cuenta de que es un libro de alguien que intenta hacerte disfrutar de una historia, ¿no? No, y además tus novelas son obras maestras. Además, el nivel que es la siguiente pregunta. Hombre, sabemos que estamos leyendo fantasía. Sabemos que estamos leyendo una ficción plena. ¿Cuál crees que son las dosis, los elementos que persuaden realmente al lector para creer que la historia que estás leyendo es la realidad? Con los años, creo que lo que más me parece que hace que una persona disfrute una posible realidad y se plantee que sea algo real es, primero, que los personajes sean totalmente imperfectos. Que puedas ser tú o que puedas ser el amigo que vive al lado tuyo, el vecino, tu padre, tu madre, tal. Que sean un poquito cafres. También te resulta gracioso, ¿no? Porque si tú ves que tus personajes la cagan, de la misma manera que tú la podías cagar, como que empatizas con ellos y dices, mira, yo también haría esto. Eso es lo que te hace ser real. Y luego que ese terror o ese misterio esté siempre en la línea de lo posible. O sea, sí puedes ver algo, puedes ver un espectro, puedes ver un fantasma, puede haber algo en una habitación, en un rincón, un bulto oscuro. Pero ¿realmente es lo que estás viendo o es parte de lo que tu mente te está haciendo ver? Entonces, en esa línea de la duda, ahí es donde yo trabajo. Qué interesante.
Qué interesante. ¿Y cómo creas estas cajas de sorpresa? ¿Cómo llegas a organizar, a orquestar estos mensajes secretos? Es decir, pondré este personaje porque posteriormente lo mataré y luego a lo mejor dejo una pista para que me lleve a encontrar al asesino. Te lo prometo, ¿eh? No es que diga lo oculto para que no me copien, no tengo una técnica para hacer eso, me surge, me sale. Te surge tan natural, es Yo increíble. monto una película en mi cabeza, yo me imagino viendo ese libro en una pantalla y yo busco los recursos que a mí me asustarían, me impactarían o me dejarían como diciendo, no voy a bajar hoy por la noche por agua, por si acaso, ¿sabes? Con lo que dicen de que bajas las escaleras y cuando subes te persiguen un montón de personas. Así es. Sí, sí. Pues yo busco siempre los recursos que a mí como lectora o como persona que ve cine de terror o ve cine de misterio me impactarían, ¿no? Eso es lo que busco en los libros. ¿Qué quieres lograr en tus lectores? ¿Qué quieres despertar en tus lectores? Bueno, un poquito de miedo, sí que me gusta hacerlo pasar. No que sea un terror, porque también es subjetivo, hay gente que está tan acostumbrada al terror que no tiene miedo, pero ese mal rollito de voy a mirar detrás de la puerta cuando me vaya para la cama, ese puntito estaría bien. Y qué difícil es escribir terror, ¿eh? Qué Sí, es complicado, Qué es complicado, sí. Es tan difícil como una comedia, es muy complicada. Sí, porque es que volvemos a lo mismo, lo que a ti te hace gracia, a mí no, y el miedo es lo mismo, ocurre lo mismo. Claro. Mi querida Malenka, ¿qué consejo le darías tú a los nobles escritores, a los que recién están empezando, sin importar la edad ni el género, los que quieren, los que te admiran, los que quieren escribir como tú? ¿Cuál sería un consejo básico y fundamental para que inicien esta carrera? Primero, lo que te comentaba, que lean mucho, es importantísimo. Si no lees, no vas a escribir bien. Eso lo tengo muy claro. Y que es una carrera de fondo y que hay que trabajar mucho y seguir. Y que no te importe lo que opinen de lo que tú escribes. Si a ti te convence, a ti te gusta y crees que eso va a gustar, adelante. Interesante. Incluso si te divierte también, ¿no? Totalmente. El equilibrio de la vida, yo creo que es lo que dicen, que es que lo que te apasiona sea tu modo de vida. No es fácil llegar a eso, ¿no? Pero hay que intentarlo. Creo que Wilde decía hay que intentarlo. Que si te aburre lo que escribes, pues deja de escribir. Porque a otros les va a aburrir también. Claro, efectivamente. Qué curioso. Ya sabes que al final del programa siempre preguntamos si tienes alguna frase, algún pensamiento que te venga a la mente, que utilices. Sí, te va a hacer gracia, pero yo siempre lo digo, necesito un milagro. Pero escucha, siempre llega. ¿Cuál ha sido el último milagro? Pues bueno, una buena historia. Necesito un milagro. Y ya te llegó ese milagro. Y ya la tengo. Qué interesante. ¿Cuándo te llegó ese milagro? Pues cuando me llegó ese milagro, bueno, con el nuevo libro que va a salir. Eso. Muy bien. Malenka, mira, estamos encantados de que hayas venido. Igualmente. Ha sido realmente un placer extraordinario, un privilegio que hayas venido desde Oviedo hasta Madrid, tenerte aquí con nosotros. Los crímenes de Hamlet, una historia que te atrapa desde el minuto 1, realmente objetiva desde el punto de vista del terror y del siniestro. La recomiendo, una obra de arte. Gracias, Malenka. A vosotros y a ti, encantada. Gracias, adiós.